para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza. Y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, vamos a cumplir el inciso 4, que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Donde vemos un mundo que pretendidamente está muy desarrollado, pero que está imaginando las mismas soluciones que ya dieron malos resultados, pésimos resultados. Y tenemos aquí el ejemplo brutal de la Argentina del 2001. Uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia, el más importante, medido como sea medido. La acumulación de reservas más importante de la que se tenga memoria, el desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo. Y además podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia. Y este acuerdo que vamos a hacer con el fondo es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina. Que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no? Y no se meten ni con nuestra legislación, ni con nuestro tipo de cambio. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. Bueno, ahí la escuchamos, dos caras de la misma moneda, diferente aparentemente. Este es un video que subió el señor Víctor Hugo Morales, se lo tomamos de su página, su canal de YouTube, y da a entender como que son dos caras diferentes, ¿no? Como que Mauricio Macri es el cuco y que doña Cristina es la salvadora eterna, la que combate a los capitales extranjeros y no quiere someterse, ¿no? a esos capitales, ¿no? O sea, uno la escucha y bueno, dice, oh, qué mujer patriota, qué mujer nacionalista, vamos a ver cómo apostamos por ella en el 2019. Pero la verdad, hay una sola, y la verdad, no es lo que uno puede decir por televisión, o lo que uno puede decir en el Senado, o en este caso Cristina decía en la Asamblea de la ONU, que después más adelante vamos a pasar un audio donde la vamos a dejar completo para no sacarlo de contexto y que lo escuchen bien. Porque está bueno escuchar a todas las palabras enteras, no sacadas de contexto, como hizo Víctor Hugo, que editó un video. Acá hay una sola realidad. La realidad es que Néstor pagó $9 millones al Fondo Monetario Internacional, que anteriormente le había intentado pedir 3 préstamos consecutivos en el año 2002-2003, cuando él asume. En la transición, el trabajo sucio que hizo Duhalde
con la devaluación, todo lo que ya sabemos del 2002. Bueno, viene Néstor, intenta pedir varios préstamos al fondo y el fondo no le presta, porque la Argentina no tenía capacidad de pago. Entonces Néstor, en una acción favorable de lo que es externo, donde la soja se pagaba una millonada a la tonelada, donde los commodities estaban elevados, bueno, Néstor aprovecha toda esa buena cosecha de soja, varios argumentos más que tiene a favor internacionales, le ponen 9 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y bueno, el Fondo Monetario Internacional se retira de la Argentina. Pero no se retira de la Argentina en cuestiones de lazos. El gobierno kirchnerista fue el que más negoció con el Fondo Monetario Internacional. En las sombras, hay fotos que la pueden buscar ustedes por internet, donde está Kicillof abrazada y a los besos con Christine Lagarde. Y resulta que hoy Christine Lagarde ese demonio para el kirchnerismo al combatir, ¿no?, en la retórica, en la campaña electoral. Pero bueno, en fin, Cristina siempre combatía en lo que es en los organismos multilaterales, en este caso en la ONU, en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, donde también se plantaba frente al Fondo Monetario Internacional, donde su retórica era combativa frente al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, mientras el trabajo sucio que hacía acá en la República Argentina, una agencia como la AFIP, que te perseguía hasta para abajo de la cama para cobrarte los impuestos, pero te perseguía, eran perseguidos los ciudadanos trabajadores, porque no perseguían a los grandes bancos, perseguían a vos, que sos el laburante, el fletero, que si te atrasás un mes en el monotributo, capaz de iniciarte una causa judicial de bienes personales. Y no estoy delirando con lo que digo, porque conozco gente que le ha pasado muy mal por atrasarse en 2 o 3 cuotas del monotributo. Y la AFIP es el rol de la AFIP: perseguir a la gente, confiscando todos los impuestos posibles para la corona, en ese momento el matrimonio Kirchner, ¿no? Y actualmente hace lo mismo la AFIP, hace lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hay que cobrar impuestos a las grandes empresas, a las mineras, a los grandes grupos de agropecuarios, a otros grandes petroleras que vienen acá a contaminar toda la República Argentina y después dejan una contaminación que no se puede sanear más, y los dejan toda esa contaminación y se llevan los dólares afuera. Eso ha pasado inclusivemente en la época kirchnerista y actualmente más que nunca. Pero bueno, la AFIP estaba encargada de robar para la corona, que era Néstor y Cristina, y con ese verso que había que distribuir la riqueza, que sabemos en lo que terminó. Una pobreza del 35%, el conurbano sin cloacas, sin gas, sin agua potable, las villas miserias cada vez hay más. Eso era lo que decía Cristina en el habla, ¿no? Se hacía la nacional, defendía al trabajador, todo ese relato acá que sabemos. Y por un lado tenemos a Macri. No, que el fondo cambió, que el fondo es bueno. El fondo es el fondo. El fondo es un organismo multilateral, buitre, es un prestamista de última instancia. Te va a prestar la plata, pero después se la tenés que devolver. No es un fondo de caridad, el Fondo Monetario Internacional. Es un fondo buitre. Es la realidad. Pero bueno, mientras que la AFIP robaba para la corona, Cristina Fernández de Kirchner elevaba una ley en el Congreso Nacional, la ley 26.849. Vamos a repetir, la ley 26.849, donde elevaba al Poder Legislativo para que lo voten los levantamanos famosos. Y los levantamanos famosos, que hacían, levantaban la mano y votaban todo a favor de la ley mandada, 26.849. ¿Qué esa ley? ¿Qué era? Era un incremento
de la Argentina al Fondo Monetario Internacional era un incremento de unos 4.789 millones de dólares. Vamos a repetir porque por ahí la gente queda abrumada con el valor. O sea, Cristina en la ONU defendía que no hay que pagar, que no hay que negociar con el FMI, que el FMI ve como una cuadra de fútbol a la República Argentina, pero venía en el 2013 al Congreso Nacional y mandaba una ley al Poder Legislativo, la 26.849, donde con el alza de los commodities, aprovechaba Cristina la soja y demás, aumentar al Fondo Monetario Internacional una cuota de 4.789 millones de dólares. Ese dinero fue destinado en giro al FMI, un 25% más o menos alrededor en moneda extranjera, en dólares, y el resto eran distintas monedas, moneda argentina, moneda en otras monedas de distintos países. Bueno, pero Cristina hacía eso en el Congreso Nacional, nadie se enteraba de nada de esto. Yo me enteré de esta ley por una disertación que hizo unos economistas muy prestigiosos de la ciudad de Mar del Plata. Yo concurrí al lugar y me enteré de todo este acontecimiento. Bueno, y después me puse a investigar más a ver si era verdad o no, porque uno puede escuchar cualquier cosa, pero puede ser no cierta. Acá es verdad. Acá el Fondo Monetario Internacional en el año 2013 se llevó 4.789 millones de dólares. No se llevó dos migajas, se llevó todo ese dinero hacia afuera, hacia el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, mientras tanto Cristina decía que ella combatía a los capitales extranjeros y el fondo se llevaba su tajada y grande de la República Argentina. ¿Y qué quedaba en la República Argentina? Quedaba la FIP persiguiéndote, quedó la pobreza del 35%, quedó una industria nacional vaciada, porque había querido arrancar con el gobierno de Néstor, pero bueno, después con el gobierno de Cristina es otra persona, no es Néstor, es otra cuestión. Lleno de cepos la economía, que en esa parte tiene razón el macrismo, pero la solución era otra, no era esta vía de, bueno, matemos al trabajador con impuestos y se la damos al fondo la plata constante y sonante y listo, y lo sacamos del fondo de encima. Y bueno, después, como somos generosos, como no tenemos problema con el fondo, vamos a aumentar la cuota. No terminado esto, porque el gobierno kirchnerista era pagadora serial, como dijo ella en algunas cuestiones que ahora ya la vamos a pasar. No se quedó con eso solo. Fue a negociar con el Club de París. El Club de París, usted a ver si toman dimensión de lo que digo. Cristina hace un fondo extraordinario de 4.789 millones de dólares al FMI. Hasta ahí vamos bien. Después, la descarada, como estaba atada de pie y mano, como el país no generaba dólares, necesitaba volver a endeudarse al mercado internacional, la cara dura va a negociar con el Club de París. Y yo tuve una discusión hace poco con un amigo que me decía, no, pero el Club de París era la deuda de la dictadura. Con más razón. El Club de París son 5, 6, 10 países. Encima está Estados Unidos metido en el medio, como siempre. No tiene nada que ver con París, no tiene nada que ver con Europa. Son más o menos 12 países que, como la Argentina le debía a todos los 12 países, fue Kicillof y Amado Budo habían iniciado las negociaciones y dijeron, bueno, queremos pagar el Club de París, queremos pagar la deuda a los países que debemos. Inteligentemente, como se reúnen 11 veces al año el Club de París, se reunieron todos juntos y le dijeron a la Argentina, bueno, ¿ustedes quieren pagar la deuda? La deuda es de 9 millones de dólares. Así, constante y sonante, son 9 millones de dólares. Y Kicillof en lo primero negoció tan bien el ministro
marxista del kirchnerismo, que lo hizo pagar el Club de París en 6 cuotas, en 6 cómodas cuotas, de 500.000 millones de dólares, así sucesivamente, 500.000 dólares, pues, así sucesivamente, pagando. Pero cuando yo voy a la cúpula del Club de París, ¿quién estaba en la cúpula? Además Kicillof, estaba Lorenzino, estaba. No sé si se acuerda, Hernán Lorenzino, un famoso ministro de Economía que en una entrevista a un diario internacional dijo: me quiero ir, porque le habían preguntado por la inflación argentina. Me quiero ir, dijo. Así que el kirchnerismo reestructura una deuda del 58, después de la caída del peronismo, la paga, los 9 millones de dólares, como si nada, va, paga. Y bueno, nos quedan a nosotros la FIP que te persigue, la pobreza le daba algunas migajas al pueblo, los planes sociales, aparecían los planes sociales. Lo que sí hizo algunas cosas, unas buenas políticas del kirchnerismo fue el progresar, el procrear, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de lo netamente financiero acá. Después, una vez que paga la deuda, los 9 millones de dólares, se pueden volver a endeudar en el mercado internacional. Se va del gobierno, deja una deuda de 250 millones de dólares, más o menos, generosa la deuda, pagando el Club de París, repito, sin saber lo que se debía, porque no había un papel en el Ministro de Economía ni en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No hay un papel, no hay nada. Se pagaron 9 millones de dólares porque el Club de París dijo. Y fue Cristina y lo pagó. Pero bueno, después viene Mauricio Macri. Mauricio Macri, que lo primero que hace cuando le va mal, le hace una corrida cambiaria, que se le dispara el dólar a 38, 40 pesos, va y corre a los brazos del fondo. Otra vez. La verdad que uno dice, los toman estúpidos. Y sí, los toman estúpidos. Encima no fue a pedir un préstamo de 9, 5, 6 millones de dólares. Fue a pedir un préstamo de 70 millones de dólares casi. Y el fondo, como es generoso, se lo dio a la República Argentina. Vaya a saber cuándo se va a pagar esto. Vaya a saber cuándo y quién lo va a pagar esto. Esta deuda generosa. Además de todo esto, pasó el presupuesto. Un presupuesto nacional que tiene el 89%, o sea, lo que todos producimos en un año. El que produce en el campo, el que produce el comerciante, el que produce el pequeño empresario, los zapatos, las papas. Todo lo que produce la República Argentina en un año, el 86% de todo lo que produce la Argentina va para pagar la deuda. Y no solamente la deuda macrista, va a pagar la deuda kirchnerista. Alguien cobra, o sea, no es que cobran los marcianos, cobran. Alguien está cobrando. La plata tuya, la mía, la de los jubilados, la de los estudiantes, alguien la está cobrando. Es increíble, el 86% del PBI es destinado a pagar deuda. Y están los traidores levantamanos del Congreso Nacional, que es el bloque del PJ Federal, porque hay algo que decir realista. Los Cano acompañaron esto porque son tribuneros, y les sirvió no acompañar esto, levantaron la mano en contra, para que no le quede la mancha de que haber votado a favor. La verdad, lo único que hicieron bien en lo que va de los últimos 4 o 5 años es esto: levantar la mano en contra del presupuesto, aunque haya salido. ¿Cómo negoció el gobierno con los diputados que levantaron la mano? Negociaron con los gobernadores. ¿Se acuerdan que en los 90 se decía que andaba la Valelco, andaba la Chequera comprando votos? ¿O ponían libros en la silla de los diputados para que para que parezcan que los diputados están sentados? Porque en cada banca de diputados hay un sensor. Entonces el diputado se sienta y aparece como el tablero para dar quórum. Ponían libros en los 90, ponían libros para
para que parezcan que estén los diputados presentes. Ahora, como ese escándalo no lo pueden hacer, fueron y negociaron con los gobernadores y que le dijeron, bueno, tomá, te vamos a dar una obra de una represa, te vamos a dar una obras que hacen falta, pero no es la manera de negociar con la necesidad de la gente. Y más que nada que el año que viene es un año electoral. O sea, ahora negociaron por obras para los votos que necesitaban para aprobar este presupuesto, que el 86% es deuda. Recortan en educación, recortan en salud, recortan en ciencia y tecnología, recortan en todos los ámbitos que usted se le imagina, recortan en vivienda social, recortan en vivienda social, la mitad la tiene Milagrosal y la mitad hace el trabajo de este gobierno. Y es así, lamentablemente entre ellos se cubren las chanchurrias. Es así. Pero como no le alcanzó esto al kirchnerismo, de dejar un país devastado, en el año 2012 hay varias leyes donde la cual permite vender, ceder terrenos fiscales de la República Argentina por canje de deuda. O sea, se puede dar un canje de deuda por territorio fácilmente, porque los terrenos fiscales, según varias leyes, se pueden condonar por la deuda. En el año 2014 fueron varios proyectos de ley que se mandaron al Congreso y fueron aprobados, la cual tranquilamente cualquier organismo internacional se puede cobrar con terreno fiscal la deuda que tome cualquier gobierno. Entonces tenemos un gobierno que es muy débil, que es mentiroso, que puede ser todo lo que ustedes quieran. Pero tenemos una oposición del lado del frente que lidera las encuestas, que es Cristina, que también es lo mismo, es mentirosa. La señora es mentirosa. Por ahí estuvo un poco mejor la economía, sí, pero hizo el mismo trabajo. Se le dio toda la plata a los organismos internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Iberoamericano. Entonces, no son nacionalistas, no son peronistas, son otra cosa. Son estafadores de la gente, le mienten a la gente en la cara. Ustedes fíjense cómo le mienten a la gente, que los inadaptados del Congreso, que rompieron toda la plaza rompieron. ¿Qué se hablaba en los medios ayer? La plaza sale 20 millones de pesos, 11 millones de pesos. Todos los medios hablando lo mismo, pero nadie hablaba de que te están vacunando con el presupuesto. Nadie decía, no, la verdad que el presupuesto es malo, el 86% es deuda. No, todos hablaban de cómo se rompían la plaza. La verdad que esos inadaptados sociales siempre estuvieron. No me importa si son parte infiltrada del gobierno, o si son del kirchnerismo, o si son de alguna agrupación de izquierda. La justicia tiene que investigar y ir preso. La verdad que no puede haber tanta impunidad en Argentina. No puede haber tanta impunidad, y toda esta gente tiene que ir presa y no salir más. Eso está más que claro. Y lo que son extranjeros, como ayer se quiso hacer el tribunero Pichetto y decir a los Bolsonaro que se tienen que ir para afuera, claro, hermano. Claro que se tienen que ir para afuera. Pero no de ahora. Siempre tendría que haber sido así. Siempre. Los delincuentes extranjeros afuera. Los que trabajan, no, que se queden. Hacer una patria grande como necesitamos. Pero bueno, no me voy a extender más. Le voy a pedir a Guillermo que pase uno de los discursos de Cristina en las Naciones Unidas, completo, para que lo escuchen bien. Después de brindarle todos los datos que le brindé, los 4.700 millones de dólares que le dio al fondo en giro extraordinario, de los 9.000 que le pagó al fondo Néstor, de los 9.000 millones que arreglaron con el Club de París, y los mentí en la cara a la señora. Los mentí en la cara. Nos mentían en la cara. No solamente con la corrupción que hubo, que hasta ahora lo único que sabemos de la corrupción son los bolsos que revolearon por atrás del convento, que son 9 millones de dólares. Después el resto de la plata no aparece. Todo lo que aparezca en los medios es verso. Lo que tenemos es la imagen de López revoleando bolsos
por un convento. Así que bueno, vamos a escuchar a Cristina, cómo nos mentían la cara en la ONU. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos, en efecto, la FIFA organiza cada 4 años el Mundial de Fútbol, el próximo será en la República Federativa del Brasil y seguramente será un éxito. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no?